Y a esta hora de la tarde queremos analizar esta noticia que parece, al menos en los titulares, una noticia positiva, una noticia que trae esperanzas, y vamos precisamente a conversar con la analista internacional y profesora de estudios árabes e islámicos, Susana Mangana, quien está en España. Susana, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Muy buenas tardes, buenas noches para ti. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia del programa. Muchas gracias. Susana, ¿cómo se ve este intento número 40 de Donald Trump de llegar a un acuerdo con Irán, en el que por primera vez al menos las dos partes involucradas están de acuerdo en el discurso? Los dos admiten que sí hay un acuerdo. ¿En qué consiste? No lo sabemos, pero ¿qué es lo que esta vez lo hace distinto? Bueno, esta vez, para empezar, yo creo que ha habido anuncios claros de la parte iraní, que por ahora es más confiable que las declaraciones de Donald Trump, que, como tú dices, ha estado yendo y viniendo con vueltas, idas y venidas, y por tanto ya nadie le creía, ¿verdad? Con lo cual, lo primero que tenemos que decir es que ambas partes están interesadas en alcanzar un acuerdo, toda vez que ya se ha descartado la escalada bélica a nivel regional. Es decir, Estados Unidos tuvo su oportunidad y no quiso hacer uso de esa fuerza. Sigue siendo una hegemonía militar indiscutible en la región, pero su credibilidad ha quedado muy erosionada. Por otro lado, Irán también tiene interés en poder alcanzar algún tipo de acuerdo que signifique que pueda hacerse con buena parte de esos fondos, porque tiene miles de millones de dólares en fondos congelados por las sanciones impuestas por Occidente, con lo cual está buscando negociar que por lo menos se levanten gradualmente parte de esas sanciones, porque la economía interna está hecha trizas, con lo cual el régimen se ha adaptado, ha podido resistir, han dado muestras de resiliencia, y ahora pueden vender internamente este acuerdo como una victoria contra la hegemonía y contra la supremacía militar estadounidense, pero necesitan poner en marcha la economía, y para eso necesitan captar inversiones, pero necesitan hacerse con ese dinero para poder inyectar no solo importaciones, sino también divisas, para poder reactivar la economía, porque de lo contrario lo que peligra es la supervivencia del régimen, porque hay un hartazgo de la sociedad iraní que no puede llegar a fin de mes, básicamente. ¿Qué es lo que empuja, por otro lado, a Donald Trump a llegar a este acuerdo, pese a que su socio más importante y el que lo lleva, el que lo empuja a este bombardeo es Israel? ¿Qué es lo que hace que Donald Trump se distancie de Benjamín Netanyahu y llegue a este acuerdo con Irán? Bueno, yo creo que Donald Trump, o por lo menos su entorno más próximo, se han dado cuenta que fue un error estratégico seguir los consejos de Netanyahu. Creyeron que esto iba a ser una aventura, un paseo breve, como lo fue, por ejemplo, el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, la extracción de Maduro, más allá de lo que opinemos hoy de esa extracción, pero para el derecho internacional es un secuestro, ¿no?, de un presidente que en ese momento podríamos decir si era legítimo o no, pero en cualquier caso es un secuestro, la extracción de Maduro, y yo creo que Trump creyó que iba a repetir ese tipo de aventura en Irán, y se ha dado cuenta que eso no ha sido así, y por tanto han menospreciado, han subestimado la capacidad de resistencia de un régimen que llevaba 5 décadas preparándose para un momento así, con lo cual se acercan las elecciones de medio mandato, y por otro lado la inflación, la carestía, el hecho de que los bolsillos de los estadounidenses se han repercutido negativamente con esta guerra, ha hecho que finalmente ceda a la presión de su entorno para llegar a un tipo de acuerdo que parecería ser que va a ser o peor o igual de lo que ya existía en el 2015. Por supuesto que Trump va a querer venderlo, y más cuando se lo regalan en el día de su 80 cumpleaños, ¿verdad, Matilde? Así Pero va a es. querer venderlo internamente como una victoria, pero lejos de ello ha sido un estrepitoso fracaso. Trump y Estados Unidos han perdido esta guerra. Otra cosa es que tampoco se sale de rositas las autoridades y el régimen de los ayatolás en Irán, no solo porque ha sido descabezado, sino que también realmente ha perdido peso el eje de la resistencia, toda vez que esas operaciones militares de Israel en el Líbano están golpeando sistemáticamente a su peón más útil, a su próximo, como es la milicia armada Hezbollah en el Líbano.
Susana, pero Estados Unidos no logró ninguno de los objetivos que inicialmente se había puesto, aunque no delineó ningún objetivo concreto, no hubo una declaración de intenciones, pero lo que pretendía Estados Unidos junto con Israel era, primero, terminar con el régimen de los ayatolás, segundo, desarticular la capacidad nuclear de Irán, y lo tercero era poder, claro, quedar ahí con el dominio de la zona, cosa que no sé qué es lo que pueda vender Estados Unidos hoy como un triunfo. Exactamente, Matilde. Es decir, Irán no ha cambiado, el régimen no ha caído, no ha capitulado. La opresión hacia los disidentes, pero también hacia aquellos que intenten rebelarse en contra de la moral y de las autoridades de Irán, también va a seguir presente. Es decir, la semilla del cambio en Irán yo creo que está bien plantada, porque ha habido una seguidilla desde hace ya años de protestas que demuestran que hay un hartazgo, un cansancio de la sociedad iraní, especialmente de los jóvenes, que ya no viven del recuerdo de lo que fue la moral y los ideales de la revolución. En cambio, esa estrategia iraní ha ido mutando, ha ido cambiando, para hablar de soberanía, de identidad, para hablar de un nacionalismo exacerbado, y hay una gran mayoría silenciosa dentro de Irán que no están ni con los ayatolás, pero que por las mismas tampoco quieren ver su país o su domicilio o su ciudad bombardeada. Con lo cual, una vez más, hay que decir que no se conocía al adversario, es decir, se menospreció la identidad, la cultura persa, que es un país que hunde las raíces en una cultura milenaria, tiene mucha historia atrás de sí. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, no se han conseguido los objetivos, porque Trump no seguía un objetivo claro. Él estaba siguiendo los susurros de un Netanyahu que tiene un empecinamiento y una obsesión particular con Irán, porque sabe que de ahí obtiene votos y, por lo tanto, permanencia en el poder en Israel, porque han querido siempre también destruir a Irán, porque lo ven como una amenaza existencial. Es decir, ese tipo de lenguaje en hipérbole, ¿no? Son como una misma guerra, tres relatos, y los tres han arropado, han revestido su discurso, incluso con lenguaje casi religioso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha ocurrido, que Irán nada ha cambiado para la población y para la sociedad iraní, por un lado, pero por el otro sí que ha cambiado la reconfiguración del orden regional en Oriente Medio. ¿Por qué? Pues porque las monarquías petroleras, los países árabes, han tomado buena nota de que albergar bases militares estadounidenses no les ha evitado la represalia y la retaliación iraní, con lo cual están apostando al hedging estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Pues diversificar alianzas, buscar otro tipo de cobertura, y por eso es que negocian más y mejor con países de Asia, no solo con China, por cierto, también con India, también con Turquía, con Corea del Sur. Por lo tanto, quieren poner los huevos en distintas canastas y están virando hacia Asia. Algunos analistas hablan ya de una asianización, y yo creo que ese es un cambio muy importante. Incluso hay analistas que reivindican que debiéramos dejar de hablar de Oriente Medio, porque eso va a seguir existiendo geográficamente, pero como concepto es una lectura colonial de cuando Europa invadió aquellos territorios, con lo cual se habla ya de Asia Occidental, y eso sí que es un cambio mayúsculo. Y otro cambio importante con esta firma de este acuerdo es que ahora va a ser bilateral, es decir, la supervisión de si se están cumpliendo los plazos, si se están cumpliendo esas condiciones, que poco a poco iremos sabiendo realmente cuáles son. Irán también esta vez no se va a quedar como un sujeto pasivo, sino que va a estar verificando que Washington cumpla su parte. De lo contrario, volverá a enriquecer uranio o volverá a amenazar con, por ejemplo, bloquear el estrecho de Hormuz, que ha servido como una herramienta útil para esta guerra, no solo para generar caos en los mercados energéticos, sino para encarecer el costo de la guerra, y eso es lo que ha hecho que los mercados tiemblen y, en última instancia, los países occidentales también presionen a Estados Unidos para que alcanzase algún tipo de acuerdo con Irán. Ahora, el riesgo más inminente es lo que puede hacer Israel frente no solamente con Irán, sino que también con el Líbano, porque Israel dice que no está sujeto a ningún tipo de acuerdo, que para ellos no ha habido ninguna solución, que el conflicto se mantiene, y mientras Estados Unidos y Donald Trump tiene estas elecciones de medio término en octubre, bueno, Benjamín Netanyahu también tiene elecciones en octubre y necesita reelegirse para poder liberarse de esta persecución también judicial que tiene en su contra. ¿Qué es lo que va a pasar en ese equilibrio tan delicado?
Bueno, pues eso es lo que nos estamos preguntando, si finalmente Donald Trump va a saber retener y refrenar a un Benjamín Netanyahu que sigue apostando a mantener presencia militar en el Líbano. Recordemos que ahora con esta firma hay muchos libaneses que quieren volver a sus casas, pero están destruidas. Más de 300 aldeas en el sur del Líbano, Matilde, recibieron orden de evacuación. Por eso es que yo me pregunto lo siguiente, ¿quién va a hacer pagar por sus excesos a Benjamín Netanyahu, declarado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra? ¿Hasta cuándo va a continuar con esta impunidad? Porque va de libre, dice que él no necesita de ningún apoyo, pero todos sabemos que un país de escasos 8 millones de habitantes en un vecindario de más de 225 millones de almas que tiene Oriente Medio, si no tuviera el apoyo tácito y explícito, sobre todo la financiación y el suministro constante de material bélico sofisticado por parte de Estados Unidos, Israel no podría tener esta actitud tan bravucona, tan impertinente, podríamos decir, desafiando incluso a quien es su mejor aliado en la región y en el mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Yo creo que hasta ahora Donald Trump no ha querido perder capital político presionando a Netanyahu hasta saber que realmente iba a firmar un acuerdo con Irán. Ahora que eso ya está sobre el tapete y que ya se han anunciado esas firmas en Suiza el próximo viernes, yo creo que ahora es el momento en que vamos a ver que Donald Trump va a presionar a Netanyahu para que no haga saltar por los aires este acuerdo precario, frágil si se quiere, pero que es bienvenido, toda vez de que llevamos ya 7.000 personas muertas. Hoy todos los analistas de la bolsa y de los mercados energéticos se congratulaban por este anuncio, pero es triste ver que sigue siendo la ley de la fuerza lo que nos motiva, la economía, el bolsillo, pero no hablamos de las vidas que se han perdido y una guerra totalmente injusta y fútil, porque no ha servido para nada. No ha traído nada bueno, ni para el que la lanzó, ni para el que la recibió. Susana, bueno, queda un tiempo demasiado largo de aquí al viernes, porque hemos ya aprendido que las horas se multiplican, sobre todo en este tipo de espera y esperando este tipo de firmas. Pero te quiero llevar a otro tema que ha sido importante para España, pero también ha sido importante dentro de lo que es el mundo occidental, y no me refiero solamente a católicos, porque ha concluido en España una visita de 6 días del Papa León XIV, que como figura internacional está cobrando un valor distinto. ¿Cuál es el balance que haces de la visita que hizo el Papa León XIV a España, donde puso los temas centrales como la migración, como la unidad, y que se erige también como un líder mundial distinto después de una iglesia católica que estuvo durante mucho tiempo prácticamente en la irrelevancia? Bueno, yo creo que el Papa León XIV ha dado muestras de ser un líder que está muy actualizado, que realmente vino a España, visitó los lugares clave, además de haber dado un histórico discurso ante el Parlamento español que ocasionó esa ovación de 7 largos minutos. Pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar por qué tiene que llegar a venir hasta el Papa a hablarnos de la dignidad humana, de que las personas no son solo estadísticas, no son etiquetas, a pesar de que les llamemos migrantes, siguen teniendo un pasado, tienen familias, tienen sueños por cumplir. Que eso lo tenga que decir en el Parlamento en el siglo XXI habla de qué tan mal estamos como sociedad, no solo en España, sino en Europa, donde la extrema derecha también está apostando a ese discurso de incitación al odio, al migrante, a la polarización. Entonces, su visita, por ejemplo, al muelle de Arguineguín, en Canarias, su reunión con los voluntarios internacionales, con los que allí están trabajando, pues con Cruz Roja, pero también con migrantes, realmente yo ha sido un espaldarazo también para la política en este caso, del gobierno actual de Sánchez, que tiene una mente más abierta a la hora de regularizar a esos inmigrantes que estaban ya viviendo y trabajando, pero en condiciones muy precarias, incluso en negro, como se dice, sin ser regularizados por sus patrones aquí en España. Y esto yo creo que es importante porque nos demuestra que hay una diplomacia del Vaticano y está siguiendo la estela del Papa Francisco. Yo creo que en ese sentido no hay tanta diferencia en el mensaje del señor Provost, de León XIV,
como lo hubo, por ejemplo, con el Papa Francisco. Un Papa, recordemos, que se ha enfrentado incluso a Donald Trump y le ha dicho que no hay que lanzar guerras, que no hay guerras justas, ¿no? Y Ujú. esto demuestra que realmente es una figura que arrastra masas, esto lo hemos visto en España, pero me parece que es importante reconocer que hay una simbiosis entre religión y política y que, por tanto, no puede permanecer el Vaticano ni aislado ni callado cuando el mundo está a falta de liderazgos políticos claros. Él es el jefe, en última instancia, de un Estado que es el Estado Vaticano, con lo cual tiene todo el sentido que también pueda hacer un discurso así. Susana, ¿y cómo te explicas tú las ovaciones que recibió el Papa León XIV, tanto de la derecha, más dura, más radical, hasta la izquierda, el gobierno, los jóvenes? Porque él, claro, se dirige hacia la derecha y los interpela en sus discursos antimigrantes. Interpela a la izquierda en esta defensa selectiva de los derechos humanos, los interpela a los dos porque no dialogan, pero todos lo aplauden. Exactamente, bueno, eso ha sido motivo también de bastante sátira en los debates políticos en televisión, pero también de algunas columnas muy inteligentes. Yo creo que aquí todos quisieron ovacionar y no ser el primero en terminar el aplauso antes que el vecino de al lado. Pero por otro lado, personas que pertenecen a partidos de derecha o de extrema derecha, que muchas veces enarbolan ese cántico de España es cristiana, ¿verdad? Y católica, no podían dejar de aplaudir al Papa, al jefe de la Iglesia Católica, pero por otro lado les estaba espetando a la cara que tienen que dialogar, que tienen que aceptar que las personas tienen dignidad, la dignidad humana, que no prescribe. Entonces yo creo que aquí todos han querido aplaudir porque han querido tomar del discurso de León XIV aquello que les conviene. Por supuesto que la izquierda no casa, no acepta bien ese discurso y la defensa férrea contra el aborto que hace este y cualquier papa que venga a España o cualquier otro parlamento nacional, o cuando critica también la ley de eutanasia, que ya es un hecho en España. Pero lo esencial, yo creo que hay que rescatar, es que le ha hablado también a los jóvenes en esa vigilia que hubo tanto en Madrid como luego en Barcelona. Les ha dicho: alzad la mirada, ¿verdad? No dejarse encandilar por el poder, por la riqueza. Y estamos viviendo un momento de reencantamiento de lo religioso. Los jóvenes quieren experiencias, por más que digamos efímeras, pero quieren reencontrar sentido a sus vidas, y muchas veces lo encuentran a través de este tipo de experiencias, de retiros de un fin de semana, conciertos con una banda como puede ser Hakuna, el grupo Hakuna, que es el cristianismo pop, si se quiere, o con, por ejemplo, cantantes como Rosalía y su disco Lux, que se reviste Claro. de toda una parafernalia semirreligiosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender el momento en el que ha visitado el Papa León XIV España. Yo creo que eligió también España porque sabe que en estos momentos es uno de los países que está abriendo la puerta a los inmigrantes de alguna manera y no cerrándosela en las narices como han hecho tantos otros, en momentos en que además Europa, Matilde, ha aprobado, en el Parlamento Europeo se ha aprobado la creación de esos centros de deportación que llaman eufemísticamente centros de retorno, en el modelo Albania que sigue Meloni, de Italia. Entonces se va a deportar a personas que no han logrado, que han agotado las vías para conseguir asilo y refugio en el territorio europeo. Se los va a poder expulsar a terceros países donde, por supuesto, que surge la incertidumbre y hay un cuestionamiento ético de aquellos que entendemos que no se va a poder supervisar ni monitorear si se están respetando los derechos humanos de estas personas que, por más que pongamos ilegales, irregulares, siguen siendo personas y familias enteras que podrían ser deportadas, por ejemplo, a países terceros en África, a Y los una, que habrá que pagar bien para que construyan esos centros. ¿Y cómo queda el discurso del Papa entonces en el discurso político? Porque se fue el Papa, se apagaron las luces, se fueron los aplausos, pero la discusión continúa tal y como venía, o hay una cierta reflexión siguiendo un poco lo que acaba de decir la semana pasada y que tanto fue aplaudido. A ver, esta semana están un poquito más tibias las declaraciones respecto de esta idea ahora de la prioridad nacional, que es un eufemismo para decir que es España para los españoles. Pero vuelvo a decir, los políticos que defienden estas ideas, y por ejemplo ahí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que por ejemplo ahora ha discurrido, ha pensado que una manera de vetar, de prohibir o de poner escollos a los inmigrantes en situación irregular en Madrid es exigirles que para renovar el abono de transporte, que lo necesitan para ir a sus trabajos, tienen que estar empadronados en Madrid. Y si estás en situación irregular, evidentemente no lo vas a poder demostrar. Bueno, por supuesto que el mensaje del Papa no ha calado todo lo que debiera, porque una cosa es levantarse y aplaudir
¿verdad? Eso es hipocresía, si se quiere, y otra cosa es realmente hacer carne ese discurso y practicarlo día a día. Pero también hay que reconocer que para esos políticos que creen que España puede, digamos, impedir la llegada o que puede poner cuotas a los que llegan desde afuera, hay que entender que hay sectores de la economía española, entre otras cosas, que dependen prácticamente y exclusivamente de mano de obra extranjera. No es la única razón por la que hay que recibir inmigrantes, ya sabemos que no, pero es que ninguna de estas personas que quieren vetar la entrada y que hablan de prioridad nacional nos explican al resto cómo vamos a hacer para tener una hostelería funcionando ahora en etapa estival, por ejemplo, cómo vamos a hacer con los cuidados a las personas dependientes, sean niños o personas ancianas en nuestra sociedad muy envejecida. Es decir, hablan mucho para apelar a lo que es la propaganda política, de apelar a las emociones, para sembrar la discordia, sembrar el miedo, la amenaza, y luego capitalizan eso en votos, sobre todo en un momento en que las redes sociales funcionan como cámaras de eco que amplifican el mensaje y donde se encuentran las comunidades del agravio. Todas esas personas que están a falta de un sentido, de un proyecto vital, encuentran en las redes otra comunidad que piensa como ellos, y a pesar de que puede ser un discurso que no es de la mayoría, ellos creen, a fuerza de repetirlo, el algoritmo va detectando estas comunidades del agravio y les muestra lo que quieren escuchar o los mensajes que quieren ver y oír. Y eso es lo triste, que tenemos a personas muy polarizadas que realmente pues no están pensando correctamente, ¿no?, en lo que debería ser el respeto al prójimo, al ser humano que tenemos al lado, al vecino que llega de afuera, ¿verdad?, en el siglo XXI. Y por último, Susana, el tema de la secularización que ha vivido España. España fue tradicionalmente un país católico, pero luego comenzó a caer esta adhesión a la Iglesia Católica por muchísimas razones en el último tiempo, también porque la Iglesia española tiene una adhesión más fuerte hacia la derecha, y el Papa Francisco no era un pontífice del gusto de las cúpulas de la Iglesia española. ¿Cómo se explica la cantidad de gente que salió a recibir al Papa León XIV? ¿Era lo que tú dices solamente en los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando a ese nivel en la sociedad? ¿Se está volviendo a mirar la Iglesia, un credo, o es más bien un líder que es una voz del sentido común y de la humanidad en medio de discursos, como tú bien decías, polarizantes y tan extremos? Yo creo que es más lo segundo que lo primero, fíjate, pero también hay que entender que España no es cualquier país católico. España ha sido durante mucho tiempo, durante muchos siglos, fue la punta de lanza del catolicismo, del proselitismo católico en Asia, en África, en América Latina, lo sabemos bien. Pero también es verdad que en tiempos actuales la secularización ha venido aumentando a pasos agigantados, sobre todo en personas jóvenes. Pero hete aquí que hay un fenómeno, como decía ahora, de personas que están sintiéndose desprotegidas por el Estado, por esta sociedad capitalista, por un capitalismo libidinal que nos incita a todos nosotros a ser nosotros también productos de consumo. Nos ponemos en redes, fotos, buscamos digamos, el like o el me gusta inmediato, ¿no?, la retribución inmediata. Y hay mucha gente ahí que salió a aplaudir el discurso de un papa que lo ven pues humano, una persona que además se ha enfrentado a un líder que parece no tener ningún escrúpulo, que como te dice una cosa hoy, mañana te la cambia, que es Donald Trump. Pero por otro lado, recordemos que la cultura de base en España sigue siendo cristiana y hay todavía una rémora del cristianismo católico. Por supuesto que hoy crece el campo evangélico, también por la vía de la inmigración, sobre todo latinoamericana. Fíjate, Matilde, que en Madrid cada 4 días se estima que se abre un templo, un lugar de recogimiento, espacio de oración evangélico. Y Madrid ya alberga más lugares evangélicos, ¿verdad?, religiosos, que iglesias y que capillas católicas. Entonces, esto habrá que analizarlo cada vez más rápido, pero es un proceso que se viene dando también en América Latina, por la vía del crecimiento del campo evangélico pentecostal sobre todo. Sin duda. Susana, te queremos agradecer, ha sido una conversación interesantísima para poder entender un poco más lo que ha ocurrido entre Estados Unidos, pero también nos interesaba muchísimo lo que ha pasado con la visita del Papa a raíz de los procesos parecidos que han vivido tanto Chile como España en esta secularización y en esta lejanía y alejamiento con la Iglesia Católica, y el acercamiento a derechas que están gobernando, que están liderando. Así que muchísimas gracias por todo este análisis. Como siempre, un gusto conversar contigo, Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Matilde, por las buenas preguntas y por la oportunidad de conversar contigo. Saludos para todo Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. 5 minutos faltan para las 6 de la tarde. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 14 grados con 9 décimas, cielos parciales, y esta imagen del atardecer en Santiago con el fondo ahí del sector oriente. Hacemos un alto y ya estamos de regreso.